Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 23 de octubre del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelículanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Pone la piel de gallina esta composición, Eclipse, a cargo de un maestro, una leyenda viviente del cine y de la composición cinematográfica, el alemán Hans Florian Zimmer, nacido un 12 de septiembre de 1957, un hombre que lo ha ganado todo, Globos de Oro, premios Oscar de la Academia, y cuyas composiciones han estado presentes en películas de la talla de Interstellar, Inception, Gladiator, La Delgada Línea Roja, El Príncipe de Egipto, El Rey León, Dunkerque, por las que ganó el Oscar de la Academia, y recientemente pues ha estado en la composición de la música para películas de este 2021 de la talla de No Time to Die y también Duna, la tan esperada versión cinematográfica después de un par de intentos, y como Denis Villeneuve la ha cristalizado de manera magistral en la pantalla grande. Y con este Eclipse vamos a hablar precisamente a lo largo de este programa, en este sábado 23 de octubre, de lo que significa Duna, ese famoso libro, esa famosa novela de ciencia ficción escrita por el maestro Frank Herbert por allá en los años 60, más exactamente en 1965, que desde que empezó a aparecer en las páginas de una revista se convirtió en un éxito rotundo, tanto así que en 1966 ganó el premio Hugo y también el premio Nebula a la mejor novela de ciencia ficción. Una historia que habla de muchas cosas y lo hace de una manera entretenida y también trascendental. Habla de la crisis del agua y lo hacía décadas atrás. También de el Medio Oriente, de la religión, de muchos tópicos acerca de la condición humana, incluso en esta obra que por supuesto empezó a registrar unas ventas millonarias y que empezó a ser ese objeto del deseo por parte del mundo del cine. Y por eso aquí en De Película de Caracol Radio, con motivo del estreno de Duna, modelo 2021, vamos a hacer una retrospectiva muy al estilo de un artículo que escribí en la revista Credencial, de la que pudo ser esa obra que iba a ser para muchos la mejor película en la historia del cine, algo pretencioso, pero sería interesante ahondar más en ello. También mirar la clase de personajes que iban a estar en esa Duna según la visión de Alejandro Jodorowsky. También una película fragmentada que tuvo una serie de inconvenientes, de diferencias creativas, de limitaciones técnicas en los años 80 a cargo del gran maestro David Lynch. Y finalmente en este 2021 ve la luz esta Duna de Denis Villeneuve, y que por supuesto ha tenido toda la atención por parte de los fanáticos, no solo del cine sino también de la literatura, porque insisto, lo de Frank Herbert es el tipo de novelas que marcaron, fueron fundamentales para que otros escritores terminaran siendo influenciados
y construyendo esos mundos, esos viajes interplanetarios, esas otras galaxias, esos otros universos, pero muchos tienen visos y tienen como fuente de inspiración a la obra maestra de Frank Herbert. Así que aquí en De Película de Caracol Radio, en este 23 de octubre, le dedicaremos todo nuestro programa a Dune. Yo quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD en esa época las alucinaciones que la droga daba, sin alucinación. Yo no quería que se tomara LSD, yo quería fabricar la droga. El cine iba a cambiar la mentalidad del público. Esa voz que tenemos ahí pertenece a un hombre nacido un 17 de febrero de 1929 en Chile, el gran maestro, guionista, actor, productor Alejandro Jodorowsky, un hombre que en los años 70 empezó a marcar un estilo muy particular y muy suyo de hacer cine. Él lo cuenta en este largometraje cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, este documental Jodorowsky's Dune del año 2013 de 1 hora 30 minutos de duración. Pues Alejandro Jodorowsky empezó a tener ese reconocimiento mundial con una película que hizo parte de una selecta lista de producciones de filmes que se presentaban a medianoche en los teatros de los Estados Unidos de América, porque eran poco convencionales, eran disruptivos, eran una serie de producciones que no iban muy bien con la estética, con la narrativa a la que estaban acostumbradas las audiencias del cine, y por el contrario pues resultaban siendo extrañas, navegando los terrenos de la locura, de la demencia. Y para ese tipo de largometrajes pues podemos recordar también lo que fue La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, Pink Flamingos, The Rocky Horror Picture Show y por supuesto El Topo, esa película de 1970 que era un western pero que tenía un ambiente surrealista, lleno de lujuria, de sexo, también hablaba sobre la condición humana. Este largometraje El Topo le abrió la puerta a Alejandro Jodorowsky para que en 1973, apoyado principalmente por productores europeos, le dieran total libertad para hacer la película de 1973, La Montaña Sagrada, que resultó siendo aún más atrevida, más loca podría decirse en comparación con El Topo. Era una película cromática, llena de situaciones y momentos, pero sobre todo, insisto, en el campo del surrealismo, con mucha simbología, muchas interpretaciones. Y en ese punto llora, pues este hombre, Alejandro Jodorowsky, adquirió fama mundial, pero especialmente en Europa. Allí estaban fascinados los europeos, por eso aparece en el escenario un gran productor, Michel Seydoux, nacido un 11 de septiembre de 1947 en París, Francia, responsable de estar tras bambalinas en cintas de la talla de Cyrano de Bergerac, por allá en 1990, también Quemado por el Sol en 1994, y este hombre precisamente en el documental Jodorowsky's Dune dice que quedó fascinado, quedó encantado con la forma de hacer cine, la visión única de Alejandro Jodorowsky. Por eso ellos se reunieron en un punto de la historia y allí este productor Seydoux le dice a Alejandro Jodorowsky: me encanta lo que hace y le propongo que trabaje conmigo, trabajemos de la mano y usted escoja la obra que quiera hacer, no importa, la que usted quiera. Y Alejandro Jodorowsky dice: no sé por qué, ni siquiera lo pensé, pero fue prácticamente algo instintivo y dije, Duna, yo quiero llevar al cine la magnífica novela de Frank Herbert. Y desde ese instante empezó a planearse esa malograda película que hubiera podido ser la mejor de la historia. Je crois que c'est jamais dans l'histoire du cinéma un film aura été aussi avancé pour ne pas devenir un film ou pour devenir un autre film, puisqu'il y a eu un film mais qui n'a rien à voir avec ces 2 ans et demi de travail.
Y para esa película de los años 70, Alejandro Jodorowsky había planeado originalmente filmar Duna a principios de los 70 con el objetivo, como escuchábamos ahí de fondo en sus propias palabras, de hacer una película profética que cambiara al mundo, que fuera una experiencia más que la visualización de un simple largometraje, que fuera prácticamente como un viaje con ácido, con LSD, pero en el celuloide. Empezó a reclutar una serie de artistas de gran renombre, incluyendo a Jean Giraud, conocido en el mundo como Morbius, un historietista, ilustrador francés. Él empezó a despuntar con El Teniente Blueberry por allá en 1964. También se le dice o se le asigna el cambio en el estilo narrativo, principalmente de la historieta de ciencia ficción, con obras como El Garaje Hermético o El Incal, un hombre nacido el 8 de mayo de 1938, que falleció un 10 de marzo de 2012 en París, Francia, y que para Jodorowsky era la persona encargada de capturar esa esencia de Duna, pero llevarla a otro estado, a otro escenario, para hacer una experiencia cinematográfica con esas ilustraciones que hacía Mobius. Para los efectos visuales, Alejandro Jodorowsky tocó la puerta de Chris Foss y H.R. Giger y Dan O'Bannon. Con este último terminó trabajando. O'Bannon se radicó durante mucho tiempo en Europa y era el encargado nada menos y nada más que de la parte más difícil, porque estamos hablando de los años 70, donde no existían, por supuesto, los efectos visuales de la época, sino era la vieja escuela, y por eso este hombre tenía una empresa casi que titánica, imposible llevar esas páginas del libro de Frank Herbert a la pantalla grande. Y el mismo Alejandro Jodorowsky también, por supuesto, tenía la difícil tarea de conformar su reparto, el reparto que le diera vida a las casas Atreides, a los Harkonnen y a todos estos mundos y planetas que nos planteó Frank Herbert. Por eso eligió como ese gran protagonista, como Paul Atreides, como ese Mesías, como ese gran salvador, a su hijo Brontis Jodorowsky, a David Carradine como el Duque de Leto, y nada menos y nada más que a su majestad, al señor Orson Welles, que en un momento fue difícil de tentar hasta que se reunió con Jodorowsky y este lo convenció de hacer parte de su elenco. Y como si fuera poco, era tanta la fascinación y la pasión que sentía Jodorowsky por llevar a la pantalla grande Duna, que decía que uno de los personajes tenía que ser interpretado por un hombre que no solo hace parte de la cultura universal, sino que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, Salvador Dalí. Sí, el mismísimo pintor iba a estar en esa versión de Dune, y para ponerle esa cereza al pastel, la música iba a estar a cargo de Pink Floyd, que según las palabras del propio Alejandro Jodorowsky era una banda muy influyente, tenía ese aire del rock progresivo de los años 70 y sería perfecto para componer toda esa música para las secuencias de esta obra cinematográfica. Pero empezaron los problemas y allí fue donde empezó a pasar a la historia como la película que nunca se rodó, esta Jodorowsky's Dune. Très incroyable sur ce film qui était un film assez révolutionnaire et créer une amitié naturelle entre Alejandro y moi. Gracias al éxito del Topo, tuve $1 millón para hacer La Montaña Sagrada. Ahí precisamente escuchamos a Alejandro Jodorowsky hablando de esa transición del Topo a La Montaña Sagrada, y los problemas empezaron porque él, en un libro que se muestra en la película, que es prácticamente el storyboard completo de lo que sería la Duna de Alejandro Jodorowsky, la película iba a durar la friolera de 13 a 14 horas, y aunque presupuesto tenían en un principio, se les fue prácticamente en el proceso de preproducción. Ningún estudio fue capaz de irse o apostarle al proyecto de Jodorowsky, y finalmente, por vencimiento de términos o por la pérdida en los derechos de Duna, pasó a manos de otras personas, y allí saltamos a esa película de los años 80. Y lo que quedó para la historia tras el colapso de la película de Jodorowsky en 1976 fue que Dino De Laurentiis adquiriera los derechos de esta película. El mismo De Laurentiis se encargó a Frank Herbert que escribía un nuevo guión en 1978. Ese guión ya no iba a ser de 10 a 14 horas en pantalla, sino que tenía 175 páginas, equivalentes a casi 3 horas en la pantalla grande, algo que en
esos años, en los 70 o en los 80, pues no se veía con buenos ojos. Hoy en día es ya normal ver películas que se acercan a esa duración o que incluso la sobrepasan y pues no tienen tanta restricción por parte de los estudios. Le di la película a Michel Seydoux en Francia y, oh sorpresa, en Europa atrajo mucho público, en pleno centro se daba, en Italia ese año fue la segunda película después de James Bond. Y la primera persona que tuvo Dino De Laurentiis para dirigir esta versión de Duna fue Ridley Scott. También se reescribió el guión, pero finalmente por los cambios inesperados, por diferencias creativas y por todo lo que conllevaba apostarle a un proyecto tan importante y a un libro tan famoso, finalmente Ridley Scott terminó haciendo otro tipo de largometrajes, incluyendo Alien, y el mando, ese bastón, quedó en manos de David Lynch por pedido de una de las personas cercanas a Dino De Laurentiis, su propia hija. Pourquoi? Parce que c'était un livre extrêmement... C'était le plus beau livre de science-fiction. Y todo esto que les he hablado a grosso modo quedó consignado en un documental muy recomendado, dirigido por Fran Pavich, un director y productor de cine croata estadounidense que en el pasado había escenificado en 1999 la escena del hardcore en los Estados Unidos con el film NHAC. Tiene 48 años de edad y en una entrevista, acompañado por supuesto de imágenes, de testimonios, construyó Jodorowsky's Dune, el documental acerca de la mejor película que nunca fue rodada. Y de allí saltamos precisamente a lo que fue esa versión, para muchos malograda, destrozada, en la sala de edición de David Lynch, Duna, de 1984. El inicio es muy delicado y lleva un tiempo. Sepan que es el año 10.191. El universo conocido es regido por el emperador Padshah Adam el IV, mi padre. En este momento, la sustancia más preciada del universo es la especia melange. La especia alarga la vida. La especia expande la conciencia. La especia es vital para viajar en el espacio. El colectivo espacial y sus navegantes, a quienes la especia ha mutado por más de 4.000 años, usan el gas naranja de la especia. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y ya con estos sonidos estamos en los maravillosos años 80, con esta producción mutilada que recibió fuertes críticas y que tenía una empresa bien difícil. Condensar una obra tan trascendental en apenas 2 horas 17 minutos de duración. No le dieron la oportunidad a su director de segmentarla en 2 entregas, como sí lo ha tenido Denis Villeneuve en este 2021. Esta de 1984, que navegaba los terrenos de la ciencia ficción, la aventura y la acción, por supuesto inspirada en la gran novela Dune de Frank Herbert, Duna de David Lynch. Un Mesías que los guiará a la verdadera libertad. El planeta se llama Arrakis. Y sí, el director, el gran hombre, nacido un 20 de enero de 1946 en Montana, en los Estados Unidos, Su Majestad David Lynch, que además es guionista y productor, un hombre que ha tenido una serie de largometrajes que podrían decirse opuestos, porque hizo esa maravillosa producción de Stride Story, una historia sencilla, una película así, literalmente minimalista, y también tenía el don, la capacidad de rodar producciones sesudas, difíciles de entender, que tienen 1,000 interpretaciones, como las maravillosas Mulholland Drive del año 2001, también Twin Peaks, la serie de televisión de 1989 a 1991, The Lost Highway, La Carretera Perdida, Eraserhead, Cabeza de Borrador. Bueno, este hombre, Corazón Salvaje, una también muy buena producción. Y ese es David Lynch, un hombre que tenía todas las credenciales para sacar una buena versión adelante de lo que era Dune o Duna, la novela de Frank Herbert, pero tenía varias cosas en contra. El primero, que no se manejaba en esos tiempos, en esa década en particular, la excesiva duración de las películas, y otra era los desafíos técnicos que suponían plasmar en imágenes, en fotogramas, lo que había pensado en sus páginas y en su mente el gran Frank Herbert. Padre. Irulan, debes irte.
Y esta es una de las escenas que presenta la versión de Duna 1984 disponible en Amazon Prime Video, que además de David Lynch en la dirección tenía un reparto de actores muy reconocidos. Ese papel central, el del Mesías, el de Paul Atreides, quedó en manos de un hombre que trabajó más adelante con David Lynch en Twin Peaks o Los Picos Gemelos, el gran actor y director Kyle MacLachlan, un hombre nacido en Washington un 22 de febrero de 1959, que también lo vimos en la película Showgirls por allá en 1995, y que en ese tiempo pues tenía una edad que no compaginaba muy bien con el personaje de Paul Atreides, pero a pesar de esto fue la gran apuesta por parte de David Lynch. Y al igual que esa malograda película de Alejandro Jodorowsky, esta producción también le apostó en grande a tener figuras de la talla del ganador del Oscar de la Academia, el gran José Ferrer, el hombre de Cyrano de Bergerac, y de esa extraordinaria película del pintor Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, por allá en 1952, un hombre nacido el 8 de enero de 1912 que falleció a los 80 años de edad en 1992. Y otra gran dama del cine de todos los tiempos, italiana, nacida en Roma en 1930 y que murió a los 59 años de edad, muy joven, en 1989, la gran Silvana Mangano. La misma mujer de Confidencia, así de Muerte en Venecia por allá en 1971. Aparecía ese gran barón Harkonnen, un hombre que tenía un aspecto repulsivo en esa película de 1984, Kenneth Macmillan, que también murió a los 56 años de edad en 1989 y que participó en películas como Amadeus y como Runaway Train. Y uno de los grandes actores alemanes, de esos actores europeos que han triunfado en el cine también de Hollywood, Jürgen Prochnow, nacido en Berlín un 10 de junio de 1941, que fue ese gran capitán Heinrich en 1981 en la extraordinaria película Das Boot, el submarino. Y finalmente este reparto que de verdad tenía actores muy reconocidos: Sir Patrick Stewart, el hombre de Yorkshire, Inglaterra, nacido en 1940, que fue en varias entregas el famoso Capitán Picard de la serie de películas de Star Trek, y lo vimos como Charles Xavier en varias de las entregas, incluyendo Logan en 2017. Y ese personaje que ahora es interpretado por Zendaya en esa película de Dune de 1984, Shani, lo hizo una mujer que 2 años atrás había tenido gran relevancia como Rachel, como esa sensacional replicante en la maravillosa película de Ridley Scott, Blade Runner. Se trata de San John, una mujer nacida en Kentucky un noviembre 20 de 1959. Gran poder que piensan ganar. Entonces, en el tiempo indicado, el barón Harkonnen regresará a Arrakis y atacará de sorpresa a Casa Atreides. Le he prometido al barón 5 legiones de mis tropas del terror Sodukar. Y esta película, insisto, tenía el desafío técnico de llevar la historia de esas casas, los Harkonnen, los Atreides, del planeta Caladan y de todo este mundo creado por Frank Herbert, con unos efectos especiales, ni siquiera visuales, de la época de los años 80, año o década en que pues las limitaciones técnicas iban en contravía de esas grandes historias que se querían contar. Pero a pesar de esto, después de la elección por parte de Rafaela de Laurentiis de David Lynch, se llevó a cabo esta producción que narraba precisamente esa historia, como escuchábamos ahí al principio en el español latino, de un planeta desértico, el objeto del deseo por parte de las grandes casas del emperador y de los villanos de turno, los Harkonnen, para controlar este árido paisaje y tener a su entera disposición la especia melange, una sustancia que eleva los sentidos y que además de esto permite los viajes a través del espacio y del tiempo. Pero esta película, infortunadamente, tuvo varios inconvenientes, tanto así que el escritor y director David Lynch ha dicho que considera que esta película es el único fracaso real de su carrera, que lo diga un hombre que hizo ese tipo de largometrajes de los que hemos hablado, incluyendo también El hombre elefante, también en los años 80, pues él dijo que hasta el día de hoy se niega a hablar sobre la producción con gran detalle y ha rechazado numerosas ofertas para trabajar en una edición especial que fuera al DVD y al Blu-ray. Lynch afirmó que volver a visitar la película sería una experiencia demasiado dolorosa de soportar. La
La poderosa hermandad Bene Gesserit ha manipulado las líneas de sangre por 90 generaciones para producir Y además de los problemas creativos que presentó Ridley Scott a la hora de rodar la versión cinematográfica de Dune, este hombre también, Sir Ridley Scott, dejó la producción después de que su hermano falleciera repentinamente. Él quería empezar a trabajar lo antes posible, pero Dune tardaría demasiado en llegar a la producción. Le sucedió algo muy similar a esa malograda versión de Jodorowsky de los años 70, donde pues llevar a buen puerto una película de tamañas dimensiones y una novela tan respetada tenía un trabajo de preproducción muy interesante y muy extenso que el mismo Scott abandonó. Él finalmente terminó en 1982 rodando Blade Runner, y una vez finalizado el montaje preliminar de esta película de 1984, sin efectos visuales, sin postproducción, que en algunas de las escenas resulta inquietante, sobre todo para las audiencias de hoy en día, con el uso del chroma key y de los escenarios y fondos verdes, pues que esta película tiene mucho de eso, pero hacen parte del largometraje. No es que esté sin terminar ni mucho menos, sino dentro de la estética que aplicó David Lynch para esta película, principalmente en el planeta gobernado por los Harkonnen, se ven mucho esos fondos verdes, pero hacen parte de la producción y no es que sean escenas sin terminar. Pero volviendo a esta producción de 1984, ese primer montaje previsto por David Lynch tenía casi 4 horas de duración. Después los estudios de Universal Pictures dijo que tenía que recortar y él llegó a un tiempo donde consideraba que la película era viable, narrativamente hablando, de 3 horas. Sin embargo, Universal Pictures y los productores ejecutivos de la película esperaban un corte estándar, muy de la época, muy de los años 80, de máximo 2 horas de duración, y para reducir el tiempo de ejecución, ahí entraron los Laurentiis, Dino de Laurentiis, Rafaela y el mismo David Lynch, en contra de su visión original y en contra, por supuesto, de sus principios. Eliminaron numerosas escenas, filmaron algunas nuevas, simplificaron demasiado esta producción, y cuando se tenía que contar una historia donde pues el público no quedara tan perdido, sino era afín a la novela, todo se utilizó de la peor forma, con narraciones en off de otra de las grandes protagonistas, la sensacional Virginia Madsen. ¿Qué le pasa a Gurney? No está fingiendo. Ahora, ponte en guardia. Y era de esperarse. Esta película se estrenó un 14 de diciembre de 1984 en 915 salas de cine y ganó apenas $6 billones en su primer fin de semana. Fue superada, ocupó el segundo lugar por una película que en ese momento pues no suponía una gran preproducción ni una mega película. Y eso fue con el Detective suelto en Hollywood de 1984 con el gran Eddie Murphy. Y al final, después de una inversión de $40 millones, la película apenas llegó a $31 millones. Se consideró un fracaso estruendoso y como resultado de esa mala recepción comercial y de crítica, todos los planes iniciales de secuelas fueron cancelados. David Lynch estaba trabajando en el guión de Dune Messiah, o el Mesías de Dune, y fue contratado incluso para dirigir una segunda y tercera película de Dune, pero él reconoció que nunca debió haber dirigido esa Duna de 1984. Debes compartirlo con nosotros. La casa Atreides crea un ejército secreto, usando una técnica desconocida, una técnica que implica sonido. El duque se ha vuelto más popular en Landsrath. Él podría amenazarme. Y aunque es claro que la película de David Lynch de 1984 es la antípoda, es completamente opuesta a esa versión que hubiera podido ser a cargo de Jodorowsky en los años 70 en cuanto al guión, al elenco, al material conceptual, a la visión, a la experiencia final, como lo decía el mismo Jodorowsky, existen algunas cosas similares o paralelas que llaman la atención. En un principio, y se habló mucho de que uno de los grandes protagonistas de esta película iba a ser Mick Jagger, ya el papel estaba listo, ya Jodorowsky había hablado con él, incluso se alcanzó a probar algunos trajes, pues finalmente esa película no se dio, pero para esta producción apareció otra gran superestrella del rock, el señor Sting, que finalmente hizo ese papel. Y en la primera película, la banda sonora y la música original, la música incidental, iba a estar a cargo de su majestad Pink Floyd, pero eso no se dio. Y en la película de 1984 de David Lynch, una banda no menor, una de las más incomprendidas en la historia de la música, tanto en Europa como en los Estados Unidos, Toto, los mismos intérpretes de África, de Rosanna, fueron junto con Brian Eno, el hombre de Roxy Music, los que hicieron la música para esta película. Y el arte conceptual publicado
al principio de esa postproducción de la película de Jodorowsky a cargo de H.R. Giger habría hecho que el mundo Harkonnen fuera predeciblemente grotesco y macabro, y en esta película, especialmente para ese barón Harkonnen, fueron presentados como visualmente grotescos, pero de una manera mucho más sucia a los que había pensado en un principio ese productor y el gran Moebius, que diseñaron o se inspiraron para muchos en esa idea original que tenían para la película de los años 70 para hacer ver más oscuras y más terroríficas esas tropas Harkonnen. Lo sé, Dufir, estoy de espaldas a la puerta. Los escuché a ti, Dr. Yui y a Gurney caminando por el pasillo. Y varias cosas hay que decir finalmente sobre la película de 1984. Les recomiendo en YouTube, hay una comparación muy bien lograda por uno de estos productores audiovisuales que hizo tomando las escenas de Dune, primera parte, modelo 2021, y las de 1984, y hay que ver que lo que hizo David Lynch, a pesar de las limitaciones, fue algo interesante. Y a David Lynch, no se le permitió contar una historia tan trascendental y tan profunda como Dune en todo el tiempo que se necesitaba, como sí se le dio la libertad a Denis Villeneuve de partirla en 2 entregas, y por esto pues esa película quedó cercenada. Después se hizo una serie de televisión con la duración acertada para contar, insisto, la historia profunda del señor Frank Herbert, pero bueno, finalmente esta película terminó siendo eso, una malograda producción que tenía todas las buenas intenciones y de la cual el propio David Lynch juró jamás hablar, pero en estos tiempos en que se habla tanto de Duna viene bien verla, y está disponible para todos ustedes en las plataformas en Amazon Prime Video. De 1984, Dune de David Lynch. 4 planetas han llamado nuestra atención, referente a un hechizo que puede exterminar la producción de la especia. Planeta Arrakis, fuente de la especia. Planeta Caladan, hogar de la casa Atreides. Planeta Gideon Prime, hogar de la casa Harkonnen. Planeta Kaitain, hogar del emperador del universo conocido. Envíen un navegante del colectivo de tercer grado a Kaitain a demandar una explicación del emperador. En De Película, el estreno. Our planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 23 de octubre de 2021, y seguimos adelante en este gran súper especial acerca de, en mi concepto, uno de los sucesos cinematográficos más importantes de este 2021, una película que era esperada desde hace varias décadas, que cristalizara ese sueño de ver plasmada en la pantalla grande la genial novela de Frank Herbert, de 2 horas 35 minutos de duración, navegando con propiedad los terrenos de la acción, la aventura y el drama. Dune, primera parte, 2021. Everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. We are House Atreides, dice ahí uno de los personajes de esta visión, dirigida por un hombre que ya tiene un renombre en la industria cinematográfica, que se lo ha ganado con muy buenas producciones, el canadiense nacido en Quebec un 3 de octubre de 1967, Denis Villeneuve, que además es guionista y editor, y en el pasado pues lo recordamos a él en el campo especialmente de la ciencia ficción por una película que despertó gran simpatía por parte de esos fanáticos de la ciencia ficción dura, trascendental para pensar, y no simplemente algo más cercano al modelo de los superhéroes, con The Arrival, La Llegada, del año 2016, una película que sigue teniendo una y mil interpretaciones hoy en día. También en el año 2017 tenía una difícil tarea que para muchos cumplió. En mi concepto creo que se quedó corto cuando hizo esa secuela de Blade Runner 2049 en el año 2017. Si bien atrapó algo de la esencia, le quedó inferior a la obra maestra del Sir Ridley Scott de 1982 en esa película del año 2017. También en otros terrenos, pues este hombre ha navegado
pasado por el cine de acción y también de suspenso con la película Sicario del año 2015, donde aparecía Benicio del Toro, y también por el drama, un drama fuerte de esos devastadores, con una película muy muy bien lograda que quizás fue la que le abrió la senda o lo puso en el ojo del mundo del espectáculo, con Incendies del año 2010. My son. If anything happens, will you protect Paul? Y de nuevo, con esta sensacional música del alemán Hans Zimmer, hablamos de ese elenco, de ese super elenco de verdaderas estrellas del séptimo arte que hacen parte de esta primera entrega de versión 2021 de Dune. Y aparece un actor neoyorquino, nacido un 27 de diciembre de 1995, que está en la cresta de la ola de la popularidad, pero lo respalda, además de su físico, por supuesto, su denodado talento. Timothée Chalamet, el hombre que lo vimos como Helio en esa sensacional película de 2017, Call Me By Your Name, un enfermo, un drogadicto, presa de la heroína en Beautiful Boy del año 2028, también un pequeño papel en Lady Bird, esa maravillosa película de Greta Gerwig en 2017, y también un papel interesante como Laurie en Mujercitas del año 2019. Y lo acompaña otra de esas adolescentes mujeres que tiene la fama encima, pero que lo demuestra con su talento y también con su belleza. Ella nació en California un 1 de septiembre de 1996 en Oakland. Se trata de la sensacional, la maravillosa Zendaya, que la vimos en The Greatest Showman, esa película de 2017 con Hugh Jackman, y por supuesto está también en boga de todos los fanáticos de los superhéroes por ser Michelle en Spider-Man, en la entrega de películas donde el gran protagonista es Tom Holland. They're not human, they're brutal. What if I'm not dead? You'll still be the only. Y continuando con este maravilloso reparto, aparece una mujer sueca que también está muy presente en el celuloide, bueno, en el séptimo arte. Ella nació un 19 de octubre de 1983, es maravillosa y también es muy versátil a la hora de interpretar papeles. Es la famosa Isla Falls de un par de entregas de Misión Imposible en la era de Tom Cruise. También la vimos como Rose the Hat, o Rose la del sombrero, en 2019 en Doctor Sleep, Doctor Sueño. Se trata de Rebecca Ferguson. Y si hablamos de mujeres trascendentales y legendarias en el cine, también tenemos que hablar dentro de este reparto de su majestad Charlotte Rampling, la inglesa nacida en 1964, la famosa mujer de Portero de Noche, que recientemente la vimos en 45 años interpretando a Kate Mercer del año 2015. También tuvo un papel importante en Melancholia por allá en el año 2011. I must not fear. Bueno, y si algo hace esta película sensacional es que tiene actores de diferentes nacionalidades tratando de atrapar ese espíritu de las diferentes nacionalidades que tiene la novela de Frank Herbert. Y aparece un hombre de Guatemala, nacido en 1979, un 9 de marzo, y esa es otra de las cosas que hay que valorarle a Duna, que tiene actores que están en el punto culmen de sus carreras, y es el caso de Oscar Isaac, que también ha hecho lo que ha querido en el cine. Coincidencialmente, pues estuvo en otra saga de ciencia ficción, pero no de un corte tan adulto como Dune, el señor Oscar Isaac, que lo vimos como Poe Dameron en Star Wars en el año 2017, pero también ha hecho otro tipo de papeles dentro de la ciencia ficción dura, como Nathan en esa muy buena película Ex Machina del año 2014, y un papel por el cual recibió las mejores críticas Inside Llewyn Davis, la película de los Coen del año 2013, vinculada con el mundo de la música. Y si seguimos hablando de actores que están, mejor dicho, en el top del cine, tenemos que hablar de un hawaiano nacido en 1979, un 1 de agosto, el famoso Arthur Curry, que mide 1,93 m de estatura, sí, el mismo Jason Momoa, que es Aquaman, y que también lo vimos en una película ampliamente criticada, que está presente en las plataformas, de Bad Batch, el señor Jason Momoa. Y otro gran actor que se mueve con propiedad en las películas dramáticas y también en el cine de los superhéroes, estuvo en Mamma Mía, estuvo en Gold Will Hunting, estuvo en Nymphomaniac, el actor nacido en Suecia un 13 de junio de 1951, el gran Stellan Skarsgård. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney.
Y españoles también hacen parte de este selecto reparto. El gran Javier Bardem, ganador del premio Oscar de la Academia, nacido en Gran Canaria en 1969, que lo vimos como uno de los mejores villanos Bond cuando hablábamos de esos especiales acerca del agente 007, fue el famoso Silva en 2012 en la extraordinaria Skyfall. Se ganó el Oscar por ser Anton Chigurh en la película No Country for Old Men, por ser uno de esos asesinos en serie despiadados, y por supuesto su papel más importante, hablando del cine español, fue como Ramón Sampedro en la sensacional película de 2004, Mar Adentro. Y otro actor que sigue haciendo lo que quiere en el séptimo arte, Dave Bautista, nacido en el Distrito de Columbia un 18 de enero de 1969, que al igual que Jason Momoa mide 1,93 m de estatura y que hace parte del mundo de los superhéroes, incluyendo sus participaciones como Drax en Guardians of the Galaxy, y también lo vimos coincidencialmente con Denis Villeneuve en Blade Runner 2049. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. Y ya pasando a la historia de lo que es Duna, según la visión de Denis Villeneuve, por supuesto inspirado en la novela de Frank Herbert, aquí hay una similitud con producciones como Harry Potter, como Star Wars, como la misma Terminator, como El Señor de los Anillos y muy particularmente con The Matrix. Y es que la figura viene siendo el elegido, una suerte de Mesías, un personaje que está destinado a liberar a un pueblo o a enfrentar los grandes desafíos. Y ese joven es Paul Atreides, el rol interpretado por Timothée Chalamet, el heredero del ducado de la casa Atreides. Y es que este universo que presenta Frank Herbert tiene varias casas, la casa Atreides, los Harkonnen, los Bene Gesserit, y son prácticamente como una puesta en escena de lo que podrían ser el símil o la comparación de etnias o países que están por supuesto presentes en la historia real. Y este joven Atreides pues va a tener que recoger las banderas de su padre, del rol interpretado por Oscar Isaac, un hombre que después de muchos años de invasión y de explotación por parte de los Harkonnen, que podrían aquí ser los villanos de turno, se ha dado la orden por parte del emperador de ese universo de Duna de que ese planeta, que es Arrakis, que es un planeta desértico que tiene una especie, la especie melange, que es una sustancia que no solo eleva los sentidos, no solo potencia las capacidades sensoriales e intelectuales de las personas que están cerca de ella, y que finalmente, después de permanecer mucho tiempo expuesto a esta sustancia, pues la tonalidad de los ojos cambia y se vuelven de ojos azules intensos. Pero esa sustancia, a la par, y lo que la convierte en el oro, en el objeto del deseo por parte de todos los habitantes de ese universo de Duna, es que permite hacer viajes a través del espacio-tiempo. Por eso es explotada, por eso hasta cierto punto ese planeta Arrakis, que se conoce como Dune, como el que le da el título a la película, es el lugar objeto del deseo de los Harkonnen, pero por una orden del emperador, que es la máxima autoridad de ese universo. Él dice: hasta aquí va el dominio de los Harkonnen. A partir de este punto y hora, el dominio, los administradores de Arrakis o de Duna va a ser la casa Atreides. Y el que recibe ese encargo, en principio, el duque Leto Atreides, el rol a cargo de Oscar Isaac, pues es la persona que dice: oiga, no vamos a hacer lo que venía haciendo la figura de los Harkonnen, de ser los opresores, de simplemente explotar a los Fremen, que son los verdaderos nativos, los habitantes de Arrakis, sino por el contrario vamos a tratar de establecer una alianza, vamos a sacar el provecho, y al tener esa alianza y al poder ser los rectores o los encargados de la sustancia de la especie melange, pues vamos a hacer la casa Atreides más grande y poder enfrentar una amenaza como la que se cierne sobre la casa Atreides, antagonistas los Harkonnen. Y allí, en ese escenario, pues va a surgir no solo como el discípulo, no solo como el gran hombre de la casa Atreides, el duque Paul, sino también va a descubrir su pasado.
y también su presente y lo que va a ser su futuro, que está ligado a los Fremen, a una mujer en particular, el rol a cargo de Zendaya, y va a venir a ser ese Mesías, ese hombre que va a llevar a los Fremen al lugar que es a ser los verdaderos dueños y señores del planeta Arrakis o de Duna. Everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we... Y prácticamente como si fuera una suerte de Lawrence de Arabia, de la famosa historia de T.A. Lawrence que inmortalizó en el cine el señor Peter O'Toole en la película de 1962. Aquí aparece una figura que tiene esos visos, y es que finalmente ese duque Paul Atreides se va a convertir en Muad'Dib, y viene siendo una figura también muy similar a lo que en algún momento todos los fanáticos de la serie de televisión de HBO, Game of Thrones, Juego de Tronos, y que por supuesto hemos seguido la novela, la obra de George R.R. Martin. Aquí ese príncipe heredero se convierte en esa especie de Mesías que tanto estaban esperando para la liberación de un pueblo, algo que no se cristalizó en la serie de televisión, pero que tiene un común denominador con otro tipo de sagas, de la persona que viene ya prácticamente con el destino a cuestas para ser el rey, en este caso el liberador del pueblo de los Fremen. Y en esta primera parte se ahonda en eso. La oportunidad que no tuvo David Lynch para contar esa historia, aquí tiene todos esos pequeños detalles y se muestra precisamente cómo se eleva a la categoría prácticamente de Salvador, aunque queda ahí en la mitad, porque esto se contará en Duna, segunda parte, de acuerdo a la recepción que tenga esta primera entrega, pero aquí se ahonda más en eso, en el juego político que existe, en las comparaciones o los símiles que existen con la guerra por el agua, la guerra por el petróleo, el Medio Oriente, y todo esto en ese paisaje desértico de Duna. Y precisamente cuando se conoció el nombre de Denis Villeneuve para hacer esta versión cinematográfica, en un artículo de Vanity Fair de la adaptación de Dune, él dijo de entrada: yo no voy a correr el mismo riesgo que pasó en 1984, y la historia, para ser bien contada, tiene que dividirse en dos películas para garantizar que se conserve y no sea esparcida en 1.000.000 de piezas. Sin embargo, contrariamente a la práctica común de filmar varias entregas seguidas, solo la primera película, que cubre aproximadamente la primera mitad de esa novela original, recibió luz verde, se produjo, y esa secuela opcional depende única y exclusivamente de que también le vaya a esta versión de 2021. Y Denis Villeneuve dijo que adaptar Dune para la pantalla grande ha sido el sueño de toda su vida, desde que se enteró de Dune en 1984, y lo hizo paradójicamente a través de la película de David Lynch y en las revistas Fantastic Films y Starlog. Y esto lo llevó a leer la novela completamente cuando tenía más o menos 12 años de edad. Él quería hacer una adaptación fiel, por lo que esperó a hacer primero películas de ciencia ficción duras como La Llegada de 2016 y Blade Runner en 2017, Blade Runner 2049, para tener la experiencia, las credenciales, el bagaje necesario. De hecho, las escenas de sus películas anteriormente estaban influenciadas por las interpretaciones que él le había dado a la novela de Herbert. Arrakis is a death trap. E insisto, mucho se habla acerca de ese paralelo que existe entre la Tierra tal cual la conocemos y la obra de Herbert. Por eso las escenas de ese mundo oceánico de Caladan, que es el planeta de la casa Atreides, se rodaron en Noruega, y gran parte de las escenas del desierto en el mundo de Arrakis o de Duna se rodaron en Jordania y en Abu Dhabi, por supuesto en Oriente Medio. Y una de las cosas que salvó a esta película de sufrir ese escenario difícil de que una superproducción tan bien lograda estéticamente, con una dirección artística maravillosa, con unos paisajes que invitan a soñar despierto en la sala de cine, es que Warner Bros. En un principio había anunciado, con esto de las guerras de las plataformas, que la película se transmitiría por HBO Max
Y el director Denis Villeneuve expresó su disgusto afirmando que el estudio podría haber acabado con la película y que el streaming puede producir gran contenido, pero no películas de esta envergadura, no películas que están diseñadas para ser disfrutadas única y exclusivamente en las salas de cine. Y Warner Bros. Dijo que esta película pues va a esperar esa recepción en la taquilla, en los teatros, siguiendo los consejos de Denis Villeneuve, pero que después sí va a verse en la plataforma de HBO Max. Y ahondando un poco más con esa polémica que se presentó con HBO, filial de Warner Bros., el mismo Denis Villeneuve dijo: mi equipo y yo dedicamos más de 3 años de nuestras vidas para convertir esto en una experiencia, tal cual lo soñó Herbert, tal cual lo soñó Jodorowsky, para que todo esto se vea reducido a una pantalla de televisión. No, por eso esta película debe verse en las salas de cine. Y aunque Villeneuve también expresó su preocupación de que lanzar la película en streaming mataría el potencial en la taquilla y por lo tanto la viabilidad de una propuesta de Dune 2, Warner Bros. Ha asegurado que la secuela tendrá luz verde siempre que la película funcione en la plataforma HBO Max, paradójicamente. Y volviendo a un tema que resulta siendo fascinante, interesante acerca de esos símiles o comparaciones que tiene esta novela escrita en los años 60 y las versiones cinematográficas con hechos de la vida real, como la guerra del petróleo, la guerra por el agua, la crisis en Oriente Medio, la invasión por parte de ejércitos extranjeros en tierras que no son suyas, pues también, aunque no se menciona en la película, las grandes casas provienen originalmente de la tierra, lo que explica el uso de términos latinos. Por ejemplo, aparecen los Bene Gesserit, que son una especie, una suerte de personajes que hacen predicciones o que tienen la capacidad de ver el futuro a través de los sueños, y esta palabra significa bien hecho, y la palabra escandinava Landsrat y el nombre holandés de Vries, aunque viven en el planeta Caladan de la familia Atreides, tienen sus raíces en tierras griegas, de donde aparece una civilización pues muy asociada precisamente con esa mitología. Y esto también puede explicar el uso de imágenes de los toros, que aquí hay una escena en particular donde supuestamente el abuelo de Paul y padre del duque Leto pues tenía una afición por los toros, y esto puede explicar precisamente que la casa Atreides esté muy ligada con el Minotauro. Y en el universo extendido, un antiguo antepasado de la casa Atreides había rastreado su linaje hasta el rey griego Atreus, por eso está tan ligado ese nombre de los Atreides con ese personaje Atreus de la cultura griega. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Bueno, y más allá de lo que hemos hablado, de toda esta retrospectiva que hemos hecho de Duna, para hablar ya de Duna 2021 hay que decir que sí, tiene toda la razón el señor Denis Villeneuve. Es una película para experimentar en una sala de cine, en una que tenga una buena calidad de sonido, porque lo que ha hecho Hans Zimmer con la música ha sido sensacional, magnífico. Se alejó un poco de ese clasicismo dentro de las composiciones cinematográficas, porque ha utilizado tambores, ha utilizado músicas de etnias de África y tratado de conjugar diferentes lugares del globo en esa composición cinematográfica, muy a la par con lo que nos cuenta estas películas de las diferencias entre las razas y los planetas. Su parte estética es maravillosa, las escenas de acción son impresionantes, cuando hay fuego, cuando hay naves espaciales, cuando hay exploraciones a otros terrenos, los gusanos gigantes que son los grandes defensores de la especie Melange y que nos hacen recordar en algo a Tremors, pues están muy bien diseñados y resultan tan aterradores como lo planteaba la novela y como lo planteaba la mente de Herbert. El reparto creo que ha sido escogido de manera acertada, ese personaje central de Paul Atreides en un joven que podría verse indefenso, pero que con su mirada y con sus expresiones logra capturar la esencia de lo que es un Mesías, pues está bien interpretado por Timothée Chalamet. Aquí, para los fanáticos de Zendaya, pues en esta primera entrega ella no va a tener tanta presencia, obviamente
nuevamente aparecen los sueños del joven Paul Atreides y en el tramo final de esta producción, pero seguramente cuando se debía o luz verde a esa segunda entrega, ella va a brillar con luz propia. Lo de Rebecca Ferguson como esa madre, como en realidad la que traza el destino del joven Paul, es muy bien logrado. Lo de Jason Momoa también, lo de Oscar Isaac, así que el reparto en líneas generales fue el idóneo para llevar a buen puerto esta producción, e insisto, es una película que tiene el tiempo necesario para contar una historia como se merecía Duna. Es equilibrada, tiene la dinámica, tiene momentos impresionantes de acción y de ciencia ficción, pero también tiene momentos dramáticos, momentos para reflexionar. La historia maneja esa dinámica que se necesita en una buena producción, y las 2 horas 35 minutos de duración incluso se pasan muy rápido porque ahonda en los momentos y en las claves para entender este universo de Frank Herbert, y se toma su tiempo, y por supuesto hay que abonarle que se hizo en el momento justo, porque los efectos visuales son los indicados para plasmar ese mundo increíble, y como lo dijo el mismo Denis Villeneuve, quiere con su película Duna, primera parte modelo 2021, que sea algo tan impresionante como lo fue Star Wars en su tiempo, y que se convierta en una franquicia que tenga muchas entregas y que sea la Star Wars para los adultos. Así que una producción que era muy esperada, que le hace honor en parte a la novela y que pues tiene toda la fuerza de la ciencia ficción dura. Está ya disponible en las salas de cine, y sobre todo la gran recomendación, hay que verla en el teatro, no hay que verla en otro escenario, ni en el streaming, ni por supuesto de manera ilegal, sino hay que disfrutarla allá, ojalá en una sala IMAX, para tener una experiencia fascinante y viajar a otros mundos, a Caladan, a Arrakis o a Duna 2021. Así que uno de los grandes estrenos de la semana, muy recomendada, es una de las grandes películas no solo de este año, sino de la historia, Dune, primera parte. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air.